Me da un enorme gusto saludar a la doctora Anaís Madeiros Pasos, académica de la Universidad de Santa Catarina, Brasil, que está haciendo una estancia en la Universidad de California, Riverside. También a la maestra Zulia Quirós, quien es Cilia Orozco Reynoso, quien es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Y desde luego al doctor José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte y hombre muy preocupado por todos los temas, las controversias en el ámbito de la política y de la cultura. Quiero explicarles a nuestras visitas académicas que la Universidad de Tijuana tiene un programa que se llama Vida Universitaria, que está incorporado curricularmente incluso, que contempla la asistencia de un académico o varios académicos externos una vez por semana a cierto grupo de estudiantes, pero repartido por 6 o 7 días. A veces hay 2 días universitarios, 2 días de vida universitaria, como una acción de que los estudiantes tengan contacto con académicos distintos en nuestra institución y que aborden distintos temas, distintas maneras de ver las cosas, y estamos muy contentos con este programa, que ha dado a nuestros jóvenes la oportunidad de desarrollarse y tener una visión mucho más amplia del mundo y de la realidad que tenemos. Me da un enorme gusto que nos acompañe tan distinguida académica. Le agradecemos mucho que haya hecho el esfuerzo de venir desde Riverside para acá, tener que regresarse hoy mismo en la tarde a Riverside, como la maestra tiene que ir a Mexicali ahora, terminando, y desde luego al señor doctor José María Ramos García. Les doy la bienvenida y vámonos para adelante con la presentación del libro. Si me permite. Muchas gracias, maestro. A continuación escuchemos el mensaje y la participación del maestro Héctor Sánchez Gutiérrez, militar en situación de retiro, con 45 años de servicio en el Ejército Mexicano. Muchísimas gracias. Quiero iniciar mis palabras con un saludo muy afectuoso al respetado maestro Ruiz Barraza, a quien le guardo un gran respeto y aprecio desde hace muchísimos años. A José María Ramos, Anaís, un gusto, y la joven que nos acompaña como comentarista. Inicio mi intervención mencionando que es un libro bien documentado, que usa una metodología histórica y de análisis de políticas públicas, bajo la perspectiva de las doctrinas militares y políticas de seguridad de ambos países. Recordemos que las Fuerzas Armadas del continente americano tuvieron periodos difíciles en el contexto de la Guerra Fría, en la que Centro y Suramérica fueron blanco de la difusión de la doctrina de seguridad nacional promovida por los Estados Unidos en defensa de su interés nacional en el contexto de esta bipolaridad mundial que se presentó. Los Estados Unidos, aplicando una política de contención geográfica sobre el territorio de la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, y los países por ellos liberados durante el avance del ejército ruso en la Segunda Gran Guerra Mundial. Y los soviéticos, por su parte, mediante la exportación de una ideología hacia todo el mundo, materializada con movimientos de liberación nacional
que se oponían mediante movimientos armados contra los gobiernos existentes. En este conflicto, México sentó las bases de lo que en el futuro sería su doctrina de seguridad, nacionalista, privilegiando el interés nacional y teniendo como únicos objetivos la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. La autora hace un rápido recorrido de los orígenes del ejército mexicano en un atinado esfuerzo por exponer y comprender la doctrina militar mexicana, su sólida institucionalidad, así como el por qué hoy nuestras Fuerzas Armadas participan en múltiples tareas. Este desarrollo se manifestó mediante la atención del actuar de grupos armados constituidos por jóvenes inconformes y en aras de la ideología que empezó a permear en el mundo con intentos de acceder a los gobiernos mediante el uso de la fuerza. Movimientos que fueron contenidos en nuestro país empleando fuerzas mixtas estructuradas tanto con personal policial como militar, contando, afortunadamente, con el apoyo del gobierno cubano, quien era el encargado de la exportación de esta ideología en el continente, y correspondiendo de esta manera a nuestro gobierno por el apoyo que dio a los principios que argumentaba inicialmente su revolución. La autora identifica y detalla la estrategia mexicana para la atención de estos conflictos, del impacto que hacían tanto en el ámbito político como en el desarrollo de la sociedad, la aplicación de criterios jurídicos de carácter penal en su atención y una comunicación social que mantuvo informada a la sociedad de los eventos y de sus resultados. Coincidentemente, Brasil fue el país del sur del continente donde también se manifestó y contuvo con sus Fuerzas Armadas estos movimientos. La autora describe cómo las Fuerzas Armadas mexicanas se profesionalizaron, evolucionaron y por qué hoy son la institución más confiable para los mexicanos, derivando en su uso inicial para el combate a la delincuencia organizada transnacional, que por falta de voluntad política para fortalecer las políticas locales, tuvieron que continuar en la seguridad pública. Esto último es comentario mío. Expone y documenta con puntualidad el nacimiento del grupo delictivo mexicano de los Zetas, con enfoque fuera de lo que comúnmente manejan con ligereza algunos autores y medios. Hace un recuento muy puntual desde la creación de la Policía Federal Preventiva y sus operaciones en Tijuana, tomando atinadamente esta ciudad como caso de estudio porque enfrenta muchas amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional, no solo por el impacto de la delincuencia organizada, sino también por la migración, tanto de mexicanos como extranjeros, la drogadicción, las inversiones extranjeras, el narcomenudeo y el lavado de dinero. La actuación de aquellos mandos únicos para la seguridad pública, bajo mandos militares, apoyadas en instancias de persecución del delito y procuración de justicia, quienes se encargaban de sustentar la puesta a disposición de las instancias de impartición de justicia, que invalidan la repetida mención de militarización de México. La autora define una preocupación personal legítima a no aceptar la participación militar en seguridad pública, que yo también comparto, y soy militar, sin perder la objetividad y profundidad de su investigación, rigurosa y formal en su metodología. Realiza un trabajo de análisis con alto nivel académico y un gran interés por llegar al porqué de los hechos, con un pensamiento crítico, y no puedo dejar de reconocer que hace un excelente trabajo de investigación y análisis. Está muy bien hecho el libro. Complementaré lo expuesto en la sesión de preguntas y respuestas con gusto. Sigo con ustedes. Muchas gracias, General Sánchez. Antes de darle la palabra a nuestra invitada, me permito compartir con ustedes lo siguiente. Anaís Madeiros Pasos, doctor en Sociología Política comparada por Sciences Po París. Sus intereses de investigación son los estudios de democratización, las Fuerzas Armadas, las relaciones cívico-militares.
Recientemente ha publicado el libro que hoy nos presenta aquí, Democracia contra las drogas, la mística militar entre Brasil y México, editado por Malgrave Macmillan 2022. Es articulista en Fuerzas Armadas y Sociales, revista de Administración Pública y Cuadernos de América Latina. Queda con ustedes la doctora Anaís Madeiros Pasos. Hola, buenas tardes. Primero, decir que estoy muy contenta de estar aquí en la Universidad de Tijuana. Me da mucho gusto también que hayan estudiantes interesados en el tema, ¿no? Que es importante comunicarse con los jóvenes. Al final son el futuro, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Agradecer primero al maestro rector Jesús Ruiz Baraza por la invitación, al doctor José María Ramos, ¿no? Al doctor Zulia Orozco, general Sánchez, por estar aquí, también pues disponibilizarse en leer el libro, comentarios y todo. Algunos aspectos ya se comentó un poco, pero yo haré una presentación así de los puntos principales del libro, ¿no? Y luego para estar en diálogo con los compañeros. Primero decir que el libro es un aporte a los estudios que hablan de dos temas, ¿no? Uno es el problema de la militarización de la seguridad pública, que algunos de ustedes tal vez no ya estén familiarizados con el tema, o bueno, que han vivido algo, ¿no? Que es cuando las policías, cuya, digamos, función central es garantizar el Estado de Derecho, se comportan como militares, ¿no? Con un entrenamiento militar, tácticas muy agresivas. Y el otro problema que el libro analiza sería el empleo de las Fuerzas Armadas como policías, ¿no? Que es un fenómeno que tanto México, como ustedes bien lo saben, y Brasil lo comparten. O sea, porque desplegamos, ¿no?, las Fuerzas Armadas cuya función principal teóricamente sería la defensa externa y cuyo entrenamiento todavía se centra en esa función, porque desplegamos las Fuerzas Armadas en misiones internas, o sea, de seguridad pública, ¿no?, que no sería su función principal. Entonces, el libro es justamente un estudio que decimos que es un estudio comparado de dos ciudades, ¿no? Dos ciudades que fueron escenario de operativos militares, que es Tijuana, y por eso para mí me importa, ¿no? Me felicita mucho estar aquí, y la ciudad de Río de Janeiro, ¿no?, en Brasil. Entonces es un estudio comparado para entender, bueno, hay tres cuestiones, ¿no?, tres preguntas. Tal vez ustedes van a hacer algún trabajo de investigación o lo están haciendo, ¿no?, pero es como las cuestiones de investigación, que siempre es lo más difícil de llegar, ¿no? Entonces, primero, a partir de este estudio de comparación, ¿por qué los políticos utilizan a los militares en actividades policiales? ¿No? ¿Por qué? La segunda pregunta es, ¿en qué condiciones los militares desempeñan ese rol? O sea, ¿en qué condiciones los militares aceptan hacer esas funciones?
Y la tercera pregunta es cuáles serían las consecuencias, ¿no? Los resultados de esos operativos militares para las democracias. Yo soy politóloga, cientista política, y bueno, entonces lo que me interesa también como politóloga es entender cuáles las consecuencias de esos operativos para la población, ¿no? En términos del Estado de Derecho, de los derechos humanos, y también qué eso cambia cuando pensamos, ¿no? En las democracias para el control sobre los militares, ¿no? Que es lo que llamamos del control civil. En la democracia es una función básica de las democracias, es que los militares no sean tomadores de decisión, ¿no? No toman decisiones, ellos implementan las decisiones. Y claro que, bueno, Brasil y México no son ejemplos muy buenos cuando hablamos de control civil, de controlar a los militares, entonces hacer que ellos implementen las decisiones que fueron tomadas. Y también que es muy importante es que rindan cuentas de sus actividades. O sea, presten cuentas de lo que hacen y, si es necesario, la punición. Entonces, esas son las tres preguntas que, digamos, son el eje, ¿no? Del libro. ¿Por qué utilizar los militares como policías? ¿En qué condiciones ellos hacen ese papel? ¿Y cuáles las consecuencias para las democracias? Son preguntas, o sea, bastante complejas, pero la idea es que yo analicé, o sea, a partir de esas preguntas que son, uno puede decir que son bastante generales, pero el libro se centra en lo que llamamos de estudios de caso. Entonces el libro se centra en dos operativos militares, ¿no? Uno fue el operativo conjunto que se llevó a cabo en Tijuana entre 2007 y 2012. No sé qué edad tenían ustedes, pero éramos jóvenes, la mayoría por lo menos. Entonces, ese operativo militar, y lo comparé con un operativo militar también en favelas, ¿no? En zonas pobres en la ciudad de Río de Janeiro, que es esa ciudad, bueno, muy conocida, ¿no? Por el turismo y todo. Entonces, esa es lo que llamamos del diseño de la investigación, ¿no? Es un estudio de caso comparado, una comparación entre dos casos, el caso de Tijuana y el caso de Río de Janeiro. Y bueno, ¿cómo contestar a esas preguntas, ¿no? Claro que estudiar a Fuerzas Armadas es un trabajo muy sensible, porque hay un tema que es del acceso a los datos, o sea, que datos existen, ¿no? De manera pública para conocer qué los militares están haciendo, qué los militares y qué los políticos están haciendo, ¿no? Porque es importante comprender que el empleo de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública no es una imposición de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ese es un hallazgo del libro, es justamente fruto de la negociación que hay entre la clase política, ¿no? Diputados, gobernadores, y las élites militares. Hay intereses de ambos los lados. Eso no significa que los militares sean pasivos, ¿no? Que no tengan agencia, o sea, que no tengan posibilidad de decisión. Pero bueno, ¿cómo acceder a los datos? Entonces, esa investigación es una investigación que se dice que es cualitativa, ¿no? De hacer un trabajo de campo, que eso incluye, bueno, formas, ¿no? De tener acceso a esos datos. Y en ese caso fue un trabajo de campo con muchos actores, ¿no? Diferentes actores que están de alguna manera involucrados en esa política, y incluyendo a los militares, pero no solamente, ¿no? La investigación fue
tuvo así como interés entrevistar a diferentes actores, incluyendo, bueno, a los políticos, ¿no? A los gobernadores, Brasil y México son países federalistas, ¿no? Entonces, la seguridad pública es mucho la competencia de los gobernadores. Entonces, entrevistar a los gobernadores, entrevistar, bueno, a generales, a coroneles también involucrados en esos operativos, ¿no? A diferentes personas que están en la Secretaría de la Defensa, en el caso de México, el Ministerio de la Defensa, y también, bueno, a los ciudadanos que fueron afectados por esos operativos, ¿no? Las personas que viven en esas áreas, porque, bueno, ahí hay un problema y por eso yo soy crítica de esas políticas. Es porque los operativos militares suelen pasar en zonas donde ya existe una situación, ¿no?, económica, social de mayor, digamos, vulnerabilidad. No me gusta la palabra vulnerabilidad porque otra vez presupone que las personas son así como pasivas, pero igual los operativos militares normalmente no pasan en zonas pobres donde ya las personas tienen dificultades de acceso al Estado de Derecho y justamente por eso es más difícil denunciar alguna violación cuando pasa, ¿no? Aquí estoy hablando de violación por parte de los agentes del Estado, de militares y también de los policías involucrados, ¿no? Porque, bueno, otra vez es el interés de la investigación como politóloga, ¿no? El control, la idea del control civil. Y bueno, no me tardaré mucho porque quiero escuchar a los compañeros también, pero decir que el libro es, entonces a partir de esas 3 cuestiones, el libro se desarrolla en 5 capítulos y la introducción. El libro hace, bueno, un histórico, ¿no? Las trayectorias de la relación entre las Fuerzas Armadas y, bueno, el desarrollo de los mercados ilícitos y la seguridad pública, ¿no? ¿Qué tipo de misión las Fuerzas Armadas han desempeñado en esos países? Que otra vez se nota que hay una trayectoria de dependencia, ¿no? Es una trayectoria de dependencia de los políticos, de la sociedad, en relación a las Fuerzas Armadas cuando se trata del mantenimiento del orden social, ¿no? Y pues la idea de la seguridad interior que aparece en la Constitución mexicana como una misión de las Fuerzas Armadas. Eso viene del siglo XIX, en el caso de Brasil también. Entonces, son misiones que hay un histórico, ¿no?, de acción de los militares en ese tipo de tarea. Y cuando, bueno, tanto cuando Brasil se vuelve una democracia, como México, los militares mantienen mucho poder, ¿no?, mucha influencia sobre las decisiones políticas y sobre el aparato de seguridad. Luego, el libro también analiza el contexto en que los gobernadores piden ayuda a las Fuerzas Armadas, ¿no? Solicitan ayuda, porque ahí es como un tema legal. ¿Cuáles son los intereses en juego, ¿no? Y ahí hay, otra vez, la decisión de desplegar las Fuerzas Armadas se vende mucho, digamos, como la última alternativa, ¿no?, que tiene el Estado para mantener el monopolio de la violencia. Pero eso se trata de una decisión política, ¿no?, que depende de una convergencia entre los intereses, la ideología del gobernador, del presidente, la disponibilidad de recursos. Y bueno, en las 2 ciudades, tanto en Río como en Tijuana, es que hay un tema compartido que es la sensación de miedo, ¿no? La sensación de miedo y los delitos criminales, pero eso es importante, que la sensación de miedo, o sea, la inseguridad, no necesariamente acompaña
el aumento de delitos criminales. Eso puede estar dividido, ¿no? Apartado. Los delitos criminales pueden aumentar, pero a la sociedad, o sea, aquí estoy hablando más de la dinámica de las clases medias y altas, no ven a esos delitos, homicidios o delitos, crímenes patrimoniales, no sé, no ven a esos delitos como un problema público y luego no accionan. No es el caso en estos operativos. Cuando hay una sensación de inseguridad, en el caso de Tijuana, al momento de esos operativos, antes de esos operativos, o sea, estamos hablando hace mucho tiempo, ¿no? 15 años ya, más o menos, pero hay un tema de que el empresariado que es muy poderoso, empieza a ser víctimas, ¿no? de secuestros, de extorsión, y es un actor clave en el caso de Tijuana que va a pedir el despliegue de los militares. Entonces, ¿cómo es el contexto, ¿no? Social, político, antes que las Fuerzas Armadas ingresen? Bueno, yo hice muchas entrevistas también, o sea, con militares, ¿no? Y políticos involucrados, y es cierto que, y eso es el subtítulo del libro, que hay una mística militar, o sea, un conjunto de creencias sobre la superioridad de las Fuerzas Armadas. Y por eso que utilizo el término de mística, o sea, que hay una mitología, hay expectativas sobre cómo las Fuerzas Armadas van a comportarse, y al mismo tiempo hay una imagen, ¿no?, de los propios militares de superioridad en relación a los civiles, y esa idea que, bueno, la única solución es militarizar, o sea, la única solución es desplegar los militares porque los militares son más eficientes, no se corrompen, ¿no? Y tiene, digamos, esa idea de que tiene una superioridad moral. Y ese conjunto de creencias, de percepciones, influye sobre cómo los militares son desplegados. Y por último, yo analizo un tema que es central y, bueno, no podemos perder, ¿no?, de vista cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son la institución del Estado, y toda la teoría del Estado, ¿no?, está ahí para decirlo, que son responsables por garantizar el monopolio legítimo de los medios de la violencia. Entonces, cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, estamos hablando del uso de la violencia. Entonces, el tema es cómo las democracias hacen, ¿no?, cuando las Fuerzas Armadas están haciendo el rol de policía, que ya no es recomendable, pero cómo las democracias hacen para controlar, para monitorear lo que los militares están haciendo. Que ahí otra vez regresamos al problema del control civil, ¿no? Es un concepto muy importante para entender que, bueno, los militares no son tomadores de decisiones legítimos en una democracia, son los que implementan las decisiones, pero también que cuando actúan dentro de las fronteras es necesario establecer una serie de mecanismos de monitoreo sobre su comportamiento y de punición, ¿no?, cuando hay abusos, cuando hay violaciones. Y lo que encuentro, bueno, eso después podemos hablar más en las preguntas, es que hay una diferencia en términos de los resultados, de las consecuencias no deseadas, no deseables de esos operativos, porque en Río, digamos que los militares se comportaron mejor, no hay, o sea, hay casos de violación de derechos humanos, pero son muy puntuales, y en Tijuana sí que hay una realidad que es de un padrón masivo, ¿no?, de
de violaciones, del uso de la tortura, de detenciones extrajudiciales, con la justificativa de que de lucha contra el crimen, y eso otra vez tiene que ver también con las instituciones de control civil. Y pues de mi parte ahora sería eso. Les agradezco por la atención, ¿no? Que creo que unos ya se están cansando. Sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Anaís Madeiros. Escuchemos ahora los comentarios de la doctora Zulia Orozco, investigadora titular B de tiempo completo, adscrita al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1. Sus líneas de investigación son Geografía del Poder Criminal y Mercados Ilícitos. Escuchemos a la doctora Nulia Orozco. Zulia Orozco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la cordial invitación, profesor rector Barraza, doctor José María Ramos. Un placer estar aquí con ustedes en esta importante mesa. Ana, por supuesto, un placer. Muchas gracias por la invitación general, igualmente. Mucho gusto, muchachos. Un placer estar aquí con ustedes comentando el libro de Ana. A ver, yo quiero saber, ¿quién ya había nacido aquí? Levante la mano, por favor. ¿Quién ya había nacido aquí en el 2008-2010? No, pues igual ya hay unos que no, mira, aquel de allá no. Ok, muy bien, casi todos. Ok, ¿ya habían escuchado hablar ustedes sobre la reforma policial? ¿Ya? ¿Ya habían escuchado hablar ustedes sobre la militarización de la seguridad? A ver, levante la mano, ¿quién ya había escuchado sobre la militarización de la seguridad? 1, 2, 3, no cuenta esa. Muy bien, muy pocos han escuchado hablar sobre la militarización de la seguridad, pero si les pregunto, ¿cuántos de ustedes han sido detenidos en los retenes por militares? No es cierto, no levanten la mano, está enfrente de su rector. No es cierto. Bueno, pero sí han visto seguramente los convoys donde van policías estatal, municipal, militar y la Virgen María casi, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien. Pues bueno, con esto les quiero decir que el libro les relaciona directamente en su realidad cotidiana. Es un libro que analiza el caso de Tijuana en el 2008-2010, por eso pregunté el periodo, en donde está Julián Leizaola. Seguramente ya han de haber escuchado ustedes hablar de Julián Leizaola, ¿no? Entonces, Anaís estudia ese periodo en particular en el caso de Tijuana y lo vincula a nivel estatal con Baja California, evidentemente. Y, a ver, ¿quién les gusta el fútbol? Bueno, pero si han escuchado hablar del Mundial, ¿no? En Río de Janeiro, samba, ¿no? Ok, bueno, entonces, ya de entrada, por eso es importante leer este libro, porque analiza dos periodos críticos, ¿no? Que es el periodo del Mundial en Brasil y también el caso de Tijuana, cómo desde la perspectiva histórica y política se va insertando las fuerzas militares en el tema de la seguridad hasta el día de hoy, como ya ustedes lo saben, ¿no? Entonces, en ese sentido, el texto Democracies at War Against Drugs, The Military Mystique in Brazil and Mexico, que escribe Ana, es un entretejido muy interesante que hace desde la historia, la ciencia política, el derecho y las relaciones internacionales, cómo va tejiendo desde lo macro, es decir, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel local, Tijuana, Río, ¿no? Cómo va tejiendo el análisis, que no es fácil hacer eso, la verdad, cuesta mucho trabajo, y ella de una forma muy sutil, pero al mismo tiempo aguda y brillante, logra vincular esta pregunta que ella se hace, ¿no? Que es, bueno, ¿cuál es el costo de tomar esta decisión, ¿no? Del que los políticos digan, bueno, pues en vez de meter, o para solucionar el tema de la violencia, es más fácil agarrar el teléfono y preguntar qué tan viable es que se acerquen las fuerzas militares a las calles, en este caso de Tijuana, ¿no? Y ella también cuestiona el tema de la participación social. Por ejemplo, en ambos casos se aprecia que la clase media alta, ojo aquí, empresarios,
son los que empujan para que la militarización de la seguridad se concrete. En el caso de Tijuana, en el 2008-2010, se acordarán los que ya habían nacido que hubo una ola de secuestros, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo este pequeño núcleo de empresarios con académicos y, bueno, sociedad civil? Empujaron para que Julián Leizaola interviniera ahí, ¿no? Y sí se pacificó por un ratito. En el caso de Brasil es muy distinto, porque estamos hablando de favelas. Las favelas son barrios muy complicados, geográficamente hablando. Se parece a Tijuana, viéntelo bien. Se parece, donde tiene entrada y no tiene salida la colonia, ¿no? Y eso, bueno, viéndola bien se parecen también en eso, ¿no? Bueno, el caso es de que estudia las favelas y en este caso le llama población vulnerable, población, digamos, que no tiene una capacidad adquisitiva elevada, y ahí es el tema de cómo la gente de clase alta ve cómo los chamacos, ¿no? Los adolescentes salen con las armas fuera de las favelas y se acercan a las vías públicas, y entonces le dice la persona de clase alta, oye, yo no quiero ver esto, o sea, sí lo puedo tolerar, pero en la favela, no en la calle, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo que hay una participación de la clase alta acomodada de distintas formas con relación al tema de la seguridad, pero creo que el nudo, a mí lo que me queda, se me hace todavía más interesante es que esta toma de decisión, es decir, que los militares salgan a las calles y que hagan estos retenes que a ustedes los afecta directamente, se centra no en el tema de la seguridad, porque, bueno, si le pregunto a ustedes si se sienten más seguros andando ustedes en la calle de noche, me van a decir la mitad que sí, la otra mitad que no. El tema que Anaí centra es que de fondo es un tema de percepción de seguridad. O sea, no importa si en el caso se roba o no se roba, sino es un tema de percepción. Si hay militares en la calle, yo siento que estoy segura, ¿no? A que no haya policías o que no haya nada, ¿no? Entonces, tiene que ver también con esta decisión que toman las personas que toman la decisión, que esto también es otra distinción que hace la autora. Le llaman policy takers y policy makers, ¿no? Los policy makers están arriba en su despacho, trazando políticas públicas, pero quien aterriza y toma decisiones, en el día de allá están detenidos, están a punto de detenerlos, ¿no? Y entonces quien toma la decisión finalmente es el militar o el policía, y el que puede o no violar derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, falta justamente la supervisión social o la supervisión civil de lo que son las fuerzas de seguridad. Bueno, es un texto, yo les invito a que lo adquieran, está en inglés, pero ya comentamos la posibilidad de que se traduzca, la verdad. Son de los pocos textos que aborda el tema de democracia y fuerzas militares, y es un análisis honestamente muy agudo. Yo les invito a que lo adquieran y que lo analicen y que lo relean varias veces, porque uno aprende mucho, incluso como especialistas aprendemos otras perspectivas muy valiosas, ¿no? Entonces, les invito a que lo adquieran y que lo analicen desde sus lentes, ustedes que están estudiando su carrera, que analicen cómo les influye y también cómo pueden ustedes pues aportar también a esta dinámica, ¿no? Y también da luces, digamos, el análisis que hace se detiene todavía hasta la administración, si no mal recuerdo, de Calderón, Peña, ¿verdad? Es Peña. Y da luces de lo que pudiese pasar en el futuro cercano, ¿no? Entonces yo con esto cierro mi participación y felicidades. Muchas gracias, doctora Zulia Orozco. Tenemos ahora la participación del doctor José María Ramos. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario de Investigación José Ortega Gasset de Madrid, España. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte, adscrito al Departamento de Estudios de Administración Pública. Sus líneas de investigación son Gobierno y Administración, Relaciones México-Estados Unidos, Planeación Estratégica, Gobernanza y Evaluación de Políticas. Queda con ustedes el doctor José María Ramos. Muchas gracias por la invitación, un agradecimiento, rector, por la invitación, igualmente a la
vicerrectora Jenny Marmolejo, igual encantado de estar aquí con Zuli Orozco y con la doctora Ana Madeiros para comentar el libro. Bien, ¿qué es lo novedoso que se puede destacar de esta propuesta que nos comparte la doctora Madeiros? En primer lugar, que es un análisis de dos instituciones que son muy importantes en nuestro entorno, como son las Fuerzas Armadas. Prueba de ello es que en la ciudad de Durango tenemos al general diplomado del Estado Mayor, el general Héctor Sánchez Gutiérrez, que en algún momento estuvo aquí en Tijuana, pero que por razones de fuerza mayor no pudo estar aquí con nosotros presente, pero que se refleja la importancia que tuvo en ese periodo, sobre todo del 2007 al 2012, que es el periodo que estudió la doctora, y que sin duda alguna coyunturalmente permitió la reducción de la inseguridad en nuestra entidad y de cierta manera a nivel estatal. Segundo punto, se comparan dos países con problemáticas casi similares, en donde sin duda alguna el tema de los homicidios es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque afecta en este caso la cotidianidad. Simplemente en esos años del 2007 al 2012 aproximadamente fueron, que eran cerca de, si no estoy equivocado, como 3.500 homicidios dolosos en esos primeros 5 años, pero después del 2012 al 2022 son cerca de 20.000 homicidios dolosos simplemente en la ciudad de Tijuana. De ese nivel estamos hablando. Sin embargo, aquí entra un tema que lo comentaba la doctora Madeiros de manera muy interesante, ¿no? Esa sensación de preocupación, de angustia que genera esa inseguridad, pero que curiosamente desde mi análisis lo hemos normalizado, lamentablemente, sobre todo aquí en caso de Tijuana. Y si vemos algunos indicadores, pues dices, ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿No? Porque en esos 10 años no necesariamente se redujeron los cruces fronterizos entre Tijuana y San Diego, al contrario, se han incrementado de manera muy notoria. Las inversiones en el sector maquiladora no se han reducido de manera importante. El turismo no se ha reducido, al contrario, se sigue incrementando. La conectividad que tiene Tijuana es de las más importantes a nivel nacional. Simplemente vean cuántos aviones están llegando al día en Tijuana. Están llegando cerca de 120, 150 aviones todos los días, y de los cuales llega una población importante, ¿no? Entonces, la pregunta es, si tenemos tantos homicidios dolosos, simplemente el año pasado tuvimos cerca de 2.023 homicidios dolosos. Tijuana está considerada la quinta ciudad más violenta a nivel internacional, cerca de 167 homicidios por cada 100.000 habitantes. En primer lugar estaría Colima, que tiene 181 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Estamos normalizando la inseguridad? ¿Qué fue lo que sucedió en ese periodo donde apenas estaba incrementándose la inseguridad, que es el análisis que nos presenta la doctora Madeiros? Y si comparamos en ese entonces esos primeros 5 años, que son del 2007 al 2012, en los cuales mi estimación es que fueron cerca de 1.800 homicidios dolosos, si los comparamos aquí con San Isidro, con Imperial Beach o con San Diego, los contaríamos con los dedos de las manos. Y allá no tienen militares, y aquí sí los tuvimos y los seguimos teniendo. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿qué es lo que se tendría que hacer desde el ámbito de la política pública para lograr disminuir esa incidencia delictiva que aparentemente no tiene la misma problemática que tuvimos hace 10 años, porque en aquel entonces, como lo comentaba también la doctora Orozco, teníamos un problema muy serio de extorsiones y secuestros a médicos. Los médicos se movilizaron, los médicos exigieron seguridad y se logró. Y la gran pregunta es, en estos últimos 10 años, ¿quién se ha movilizado por parte de la sociedad civil para exigir que sean menos los hechos delictivos? Ese es un tema importante. En tercer lugar, ¿cuál es el otro aporte que nos da el libro de la doctora Madeiros?
que hace un análisis desde el punto de vista de la ciencia política, que nos hace un análisis de los actores, sus tendencias, las posiciones burocráticas y sobre todo un papel muy importante, el papel de las Fuerzas Armadas. Cuarto elemento que me parece central de la doctora Medeiros es que analiza, como lo hemos comentado de cierta manera, dos ciudades que son muy, muy relevantes a nivel internacional, pero que, por ejemplo, en el caso de Río de Janeiro se ha reducido la inseguridad, yo diría cerca de un 60%, no aparece dentro de las 10 primeras ciudades más violentas del mundo. ¿Y eso a qué se debe? Se debe, desde mi punto de vista, y ahí le pediríamos la opinión de la doctora Medeiros, a que en el caso de Brasil existe un Estado de Derecho muy fuerte, que existe una mayor profesionalización de las Fuerzas Armadas trabajando en temas de investigación y de inteligencia. Tercero, que existe una política de fortalecimiento al tejido social, es decir, toda una política de prevención transversal. Cuarto, que obviamente que eso marca una gran diferencia, pues Río no tiene una frontera, ¿sí? Río no tiene la frontera con Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas a nivel mundial y que se sigue incrementando. Si uno revisa esos 5 años, de 2007 al 2012, ¿cuál era la principal droga que consumían los estadounidenses? Estaríamos hablando de heroína, cocaína. Apenas el fentanilo apenas estaba generándose. En los últimos 10 años, ¿qué es lo que están consumiendo nuestros vecinos de lado? Es cocaína, pero más fentanilo. Entonces, la pregunta es, ¿solamente México tiene que atender este problema? ¿Cuál es el nivel de corresponsabilidad que nos aqueje como países, como dos países? Hace un año se suscribió la iniciativa del Acuerdo Bicentenario, es una iniciativa muy importante, es una iniciativa que supera el Plan Mérida. El Plan Mérida, de mi punto de vista, se creó precisamente en esa coyuntura, en el 2008, y generó algunos logros, infraestructura, mayor tecnología. Curiosamente, en esas fechas estaba un personaje que ahora pues que está en proceso, Genaro García Luna. En esa época estuvo él. En esa época se redujo el impacto del cartel que tenía Tijuana, cartel Tijuana de los hermanos Arellano, y fortaleció otros carteles, ¿no? Entonces, la pregunta es, tercer punto, si la innovación, las tecnologías y sobre todo el mayor compromiso que deben tener en este caso las Fuerzas Armadas desde el punto de vista de fortalecer la doctrina, pero sobre todo trabajar un modelo de seguridad ciudadana como lo hacen los colombianos, sería en este caso la mejor alternativa para reducir en este caso la problemática que nos aqueja. Finalmente, pues una felicitación, doctora. Es un texto muy importante, es un texto que marca pautas y sobre todo que nos plantean estos dilemas, ¿no? ¿Son las Fuerzas Armadas la mejor alternativa para reducir la inseguridad? San Diego no requiere Fuerzas Armadas, ¿sí? Tercero, ¿cómo gestionar la frontera con toda su complejidad? Tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de migrantes. El día de ayer, aquí unas cuantas cuadras, fallecieron 9 migrantes ahogados, parte de la cotidianidad, parte de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la frontera marca diferencia. Hace un año se presentó una tesis doctoral en el colegio, se analizaron 4 ciudades, Tijuana, Ciudad Juárez, Mérida y Ciudad Nezahualcóyotl. Mérida aparece en primer lugar. ¿Y por qué? Mérida no tiene frontera, tiene otro tipo de frontera. Entonces, el gran desafío es cómo se gestiona esta frontera con toda su complejidad. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, doctor José María Ramos. Y a continuación se abre un espacio de preguntas y respuestas para que nuestros invitados aclaren dudas o profundicen en el tema. Los interesados en participar, por favor levanten la mano para hacerles llegar el micrófono. Sí, podemos difundir el ebook, ¿no? Muchas gracias. Un tema sumamente complejo, sobre todo porque lo acaban de decir, no es una perspectiva de seguridad o no. Mucho de lo que hemos platicado en algún momento en las clases es que algunos muchachos perciben la política como muy lejana a ellos, cuando al final nosotros nos vemos involucrados en esta toma de decisiones todos los días, ¿no? A nosotros, a través de los medios, a lo mejor
nos hicieron saber que el hecho de que, es decir, nos comentas, ¿no?, que parte del libro es que cuando una institución de nivel militar llega a una zona es porque los gobiernos o las autoridades no pudieron satisfacer la necesidad de seguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo mejor a nosotros nos hicieron pensar a través de los medios lo que nos comentaba un poquito el doctor en algún momento, ¿no? Es que era lo mejor, porque disminuyó dramáticamente, pues, ¿no? Algunas situaciones, así como decía, ¿no?, que muchísima gente de clase media alta se fue a Estados Unidos porque eran los que podían irse a Estados Unidos, pero la violencia siguió, pues, y siguió para los jóvenes. Algunos de mis alumnos me comentaron que llegó un momento en el que tenían terror de caminar en las calles, ¿no?, que eran estudiantes de ese tiempo. Entonces creo que mucha de la información que tenemos pues es desinformación realmente, ¿no? Muchas gracias por tu libro, doctora. Si me permiten, en lo que sale la pregunta por ahí, la pregunta del millón, a ver, vayan pensándole. Yo quisiera hacer un comentario y asociarlo al libro de Ana con lo que comentaba Chema, en cuanto a homicidios, que ciertamente San Diego, pues la tasa es ridícula a comparación de Tijuana, y finalmente está la frontera que es porosa, ¿no? Esto lo vincula a lo que decías del sistema de justicia penal. Efectivamente, pues allá sí opera, tanto así que allá detuvieron a García Luna y bueno, han detenido varios y seguirán deteniéndolo porque está funcionando con o sus bemoles, pero opera mejor que el que tenemos. El de nosotros, nuestro sistema de justicia, a ver, ¿hay abogados aquí? A ver, ahí va la pregunta. No es cierto, era cotorreo, nada más para decirles que en México se reformó el sistema de justicia penal en el año 2018, si no me equivoco. Ya tenemos una reforma de derechos humanos en el 2011, y aún con toda la inversión que se hizo, con todo ese proceso, esos ajustes que les llevó desde el 2008, pues 10 años, en esa transición, no concretamos, y al día de hoy los casos que llegan a sentencia son ridículos, es del 1% o menos. Y la cifra negra, es decir, los casos que no se llevan ante tribunales, es del 94% para aquí, para el Estado, ¿no? Entonces hay 94% de los casos que ni siquiera se entera uno. Pero hay que tener en cuenta que también San Diego es una ciudad militarizada y tiene una base naval gigantesca, ¿no? O sea, San Diego nació siendo una base naval, ¿no? Hay muchísimos militares en San Diego, pero no nada más eso, sino que toda la franja fronteriza, particularmente San Diego, en este caso, opera bajo el esquema de Homeland Security. Aquí también, la Guardia Nacional, ¿no? Pero aquí todavía tenemos esperanzas a apostar a la seguridad pública y a la seguridad ciudadana. O bueno, yo estoy en el tenor de la seguridad ciudadana, no de la seguridad nacional ni de la seguridad pública, ¿no? Entonces hay como que una disyuntiva o cruces de paradigmas. O sea, por una parte sí tenemos derechos humanos y también se implementó cambios al sistema de justicia penal, pero por la otra llega la Guardia Nacional y llegan los militares y nos detienen porque somos jóvenes y porque estamos a las 8 de la noche en la calle, ¿no? Y ya no cuestionamos si les hacemos el antidoping a la policía porque pues con los ojos bien rojos, ¿no? Entonces, pues comentar eso, que sí somos bien distintos con nuestros vecinos, ¿no? Pero tiene que ver el tema de la institución, que allá la sociedad, es decir, todos nosotros, moralmente sabemos lo que está bien y lo que está mal. No necesitamos que la ley nos diga qué está bien y qué está mal, ¿no? Sabemos que cuando se hacen malas cosas, debemos pagar la multa y sabemos que hicimos las cosas mal. O al menos hay una especie de common law en Estados Unidos, ¿no? Y si a eso ustedes le vinculan el tema de la militarización o de la base militar que está en San Diego, pues obviamente tienen introyectado hasta la médula el tema de seguridad, ¿no? En cuanto al libro, también hacer ese tema del sistema de la reforma,
¿no? Durante ese periodo empezó la reforma y ya no sabemos qué alcance pudo haber tenido, ¿no? Entonces, nada más mencionar esos dos puntos y bueno, pues nuevamente muchas felicidades, ¿no? ¿Alguna participación? Acá tenemos. Yo tenía dudas acerca del paralelismo entre México y Brasil. No solamente que el doctor Ramos sí lo abordó muy bien, lo explicó, pero sí quería comentar que son países totalmente diferentes, estructural, sociocultural y geográficamente. Sin embargo, a lo largo de los años México ha estado marcado por hechos violentos. El caso de la masacre estudiantil, solamente por decir un ejemplo, en donde hemos visto cómo las fuerzas entre gobierno y seguridad pública hacen un conjunto de acciones en el que ejercen una relación de poder hacia la sociedad. Si se habla de seguridad, ¿cuál es la percepción acerca del uso de violencia hacia la libertad de expresión? Y no solamente eso, sino ejercerla pues a la sociedad, ¿no? En sí. Acá hay otra. De una vez. Felicidades a todos los expositores. Estoy particularmente encantado con la idea de la investigación. Felicidades, Anaís. Y me interesa mucho la palabra mistificación en la intención de la obra. Y me parece muy interesante cómo México es una sociedad que se ha mostrado históricamente a partir del siglo XX muy renuente a aceptar la presencia de las fuerzas militares a partir del 68, que me parece que ata muy bien la fuerza simbólica que tiene ese evento con la mistificación de la que se podría hablar en ese sentido. Entonces, me interesa mucho cómo actualmente la justificación de la presencia de las Fuerzas Armadas se justifica a través de un discurso político que de algún modo rompe con el símbolo el símbolo de percepción que tiene la sociedad mexicana frente a las fuerzas militares. Entonces es un breve comentario y muchas felicidades. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacer algunos comentarios. La realidad de México y de Brasil es distinta. México es un país con gran estabilidad desde los años 30. Brasil sufrió una dictadura feroz a partir del 64, que le dieron el golpe de Estado al presidente Goulart, hasta los 80. El ejército de Brasil es un ejército poderoso que acaba incluso de entregar la presidencia a un militar. Y el ejército mexicano ha sido un ejército disciplinado al poder civil. En cuanto a Tijuana y Río de Janeiro, claro que hay una similitud. Hay una similitud porque Río de Janeiro es el centro turístico más importante de Brasil. Tijuana, en este momento, tiene el segundo lugar de pasajeros nacionales, el aeropuerto de Tijuana. El primer lugar lo tiene la Ciudad de México y en materia de pasajes nacionales lo tiene Tijuana.
se ha incrementado en 4 millones a partir de que se abrió la terminal al otro lado en Otay. Luego, hemos vivido una violencia terrible porque hemos tenido gobernantes que han estado asociados con el crimen organizado. Si nos vamos desde el 10 al 20 con un gobernador de Baja California, que lo fue con Porfirio Díaz, que lo fue con Madero, que lo fue con Huerta, que lo fue con Carranza. Y si nos vamos al 20, cuando llega Abelardo L. Rodríguez con el Grupo Sonora, ustedes pueden leer un libro escrito por un gran escritor mexicalense, que se llama Flores Amarillas, que es la biografía de Abelardo L. Rodríguez. Las flores amarillas, las flores, la amapola. Y el grave problema de Tijuana está en que aquí se va a crear la primera pandilla de narcotraficantes dirigida por dos célebres personajes cubanos, Cecilia Falcón y José Egosí. Los dos salieron de Cuba cuando llegó Fidel Castro. Tenían 16 y 18 años. Fueron reclutados por el ejército norteamericano y fueron entrenados por la CIA. José Egosí sí dio el ancho y fue agente de la CIA. Es más, participó en el ataque a Bahía de Cochinos de Estados Unidos cuando quiso tomar Cuba por la fuerza. Los dos se vinieron a Tijuana y crearon una pandilla que bajaba de Colombia aviones cargados de droga y los pasaba a Estados Unidos. Y la gente de la Alta de Tijuana convivía con ellos. Por eso, cuando decidieron aprenderlos, hubo muchos tijuanenses de la Alta que estaban en la cárcel y algunos todavía siguen. Mientras que a Díaz Ordaz le pidió Nixon que le pusiera mano a esa pandilla, y Díaz Ordaz contestó: no me digan que México es un trampolín para la droga, primero cierren su alberca, el trampolín no sirve sin alberca. Cuando llega Echeverría, se lo plantea, y Echeverría, que era un hombre muy informado, que era el presidente más informado que hemos tenido en mucho tiempo, sabía que esa pandilla compartía parte de sus ganancias con una guerrilla que estaba levantada en contra de Fidel Castro en Cuba. Y lo aprovecha para establecer una relación muy cálida con Fidel Castro. Manda a su ministro de Relaciones Exteriores que le diga a Fidel: se le va a acabar el dinero a la guerrilla, porque le vamos a poner mano a la guerrilla. Y le pusieron mano. Nada más que tú te vas a comprometer a que no vas a entrenar un solo guerrillero mexicano en Cuba. Y se comprometió. Y vas a comprometerte a recibir a todos los que se levanten en armas y los tengamos que aprender y te los vamos a mandar acá. Un caso famoso de un mexicanense, el Chelín, no sé si usted has oído hablar del Chelín. Me platicaba, él fue de los que tuvieron, iban a Cuba, estaban felices. Va a venir el comandante todos los días. Vamos a hacer una práctica revolucionaria con el comandante. Y finalmente un día llegó el comandante y les dijo: compañero, venimos a invitarlos a una práctica revolucionaria. Pónganse listos, pónganse las botas. Y vamos felices. Nos llevaron a cortar caña 10 horas. Se nos bajaron las ganas de ser revolucionarios. Y algunos tuvimos que regresarnos, calladitos de la boca. Bien, pero viene después una etapa muy terrible, cuando se organizan los narcos y tiene un gran líder
con el señor Félix Gallardo, que tenía al país tranquilo. No se metían con las familias, no involucraban a sus familias ellos, traficaban con la droga. Estados Unidos estaba consciente que necesitaba droga, porque el primer problema por el que Estados Unidos necesita mucha droga es por la desestabilidad emocional que sufren los soldados que van a sus múltiples guerras y la necesidad de poder atenderlos en su salud mental. Es la causa por la que Estados Unidos necesita mucha droga, necesitan mucho consumo de droga. Cuando la guerra de Vietnam se termina, tienen muchas personas lesionadas mentalmente. Y viene otra vez el boom de la droga. Bien, les recomiendo que lean un libro que se llama Mi vida, que es la autobiografía de Bill Clinton. Bueno, tiene 1143 hojas. Yo ya me lo despaché completito. Y subrayé, y anoche estuve hasta la 1 de la mañana buscando entre los subrayados donde había subrayado la declaración de Clinton, que decía: yo reconozco que cometí un grave error al forzar a México a que aceptara que el tráfico viniera por terrenos. Suprimí las vías de agua y las vías de aire, ¿cierto? Que tuvo un gran dictador en Panamá, que era su socio, y luego lo detuvieron, murió en la cárcel el hombre. En Cuba detuvieron a dos generales, el general Ochoa, que era un héroe de Angola, y un coronel, y los fusilaron. Los mandó a fusilar Fidel Castro, estaban en la jugada. Detuvieron, cerró las rutas de aire y de agua, y que todo se venga por el territorio. Bueno, pues esa es la medida más atroz que se ha tomado en la historia de las relaciones de México y Estados Unidos. Y bien que Clinton hizo una gran labor para salvarnos de la economía en la época de Cedillo, pero muy mal, y él lo reconoce, que está arrepentido de haber tomado esa medida y haber forzado al gobierno mexicano a que aceptara que la droga se venía por el territorio. Y ahí es donde vuelve a aparecer Tijuana en la situación más grave. ¿Por qué? Porque tenemos una base militar enorme. La base militar más grande de Estados Unidos está en San Diego. Y tenemos una gran cantidad de gente dañada mentalmente por las prácticas violentas a las que ha sido sometido, por la gente que ha matado. Pero usted nada más el famoso príncipe este que se casó con una Harry, declara: no, yo maté a 25 talibanes. Pues ahora los talibanes le están diciendo: pues te vamos a buscar. Una ingenuidad tremenda la que hizo. Bueno, están seriamente dañados, por eso Tijuana es muy importante para la droga. Pero además, Tijuana, cuando yo llegué el 60 a Tijuana, las cantinas de Tijuana, los bares de Tijuana estaban abiertos las 24 horas del día. Y los clientes principales eran marines. Esa es una realidad que no podemos negar. Por eso es que Tijuana tiene el problema tan grave de seguridad. Yo creo que el gobierno mexicano tiene que decir a Estados Unidos, ante la actitud de unos senadores republicanos feroces que nos están amenazando con invadirnos: no, chiquitos, resuelvan primero el problema de su sociedad, porque no han implementado un solo programa serio, formal, para que se baje el consumo de droga en Estados Unidos. Y mientras no se baje el consumo de droga en Estados Unidos, México seguirá siendo el trampolín para que llegue la droga allá. No cabe la menor duda. Y Tijuana
será la frontera más transitada de todo el país, pero en la cual también transita mucha droga por la facilidad que hay para el mismo. Entonces, es una observación que yo quiero hacer porque la realidad de Brasil y de México es distinta, y de Tijuana y de Río de Janeiro es distinta. No tiene el problema de la frontera ya, ni el alto consumo de droga, fundamentalmente por quienes van a la guerra de Irak. A Estados Unidos nunca lo acusaron de que fue a la guerra, como ahora Rusia en Ucrania. Nunca lo acusaron. Mataron una cantidad enorme de gente. Destruyeron la ciudad más bella del mundo, que era Bagdad. Entonces, es un tema interesante. Tiene que tener la valentía el gobierno para poder enfrentar esta situación desde una posición de valentía y de sensatez a la vez, para lograr contener el tráfico de drogas de México, porque la producción de droga le sirve a los Estados Unidos. Ha bajado un poco porque han legalizado la marihuana. Han legalizado la marihuana, la gente tiene ahora en sus jardines marihuana en Estados Unidos. El tráfico de marihuana dejó de ser importante para México. Pero aquí, en época de Salinas, había una señora en Mexicali, bueno, en Imperial, que estaba cuidando a 2 hijos del papá de Salinas fuera de matrimonio, y que a mí me quiso armar un alboroto cuando fue candidato. Yo era presidente del primer estado, y la paré en seco delante de un montón de gente. Y dije: chiquita, usted no esté presumiendo aquí de fuerza. Yo sé quién es usted. Yo sé quién es usted y por qué está aquí. Suspendió la reunión, me invitó a tomar un café. Dice: ¿por qué fuiste tan agresivo? Porque estás haciendo las cosas mal. Y yo sé quién eres, qué haces aquí. Y sé que los 2 famosos chamacos que estás cuidando, sí son hijos de don Raúl, el papá del candidato, pero también son hijos tuyos. Tú eres la mamá. ¿Cómo lo sabes? Porque lo sé. Porque lo sé. Yo tenía un grupo de universitarios que son extraordinarios para participar en política. Si les invita a uno a que hagan este tipo de acciones de investigación truculenta y de información, y no cuestan. Entonces, sabía perfectamente bien. Bueno, pues esa señora pasaba 2 semanas, dos camiones tortos a la semana de marihuana a Estados Unidos. Y esa señora fue detenida en el desierto de Baja California Sur, cuando bajaron un avión cargado de droga, en la que venía un hermano del gobernador de Baja California Sur, 2 hermanos, y una mujer, nunca dijeron el nombre, era ella. Era ella. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la decisión de Clinton y la mansa aceptación convenenciera del gobierno de Salinas para que se cerrara la frontera, el tránsito de aire y de agua para la droga a Estados Unidos, y todo se venía por tierra, hubo beneficiarios directos y fueron la familia presidencial. Por eso Miguel de la Madrid apuntó en sus libros: si yo hubiera sabido lo corrupta que era la familia de Salinas de Gortari, nunca le hubiera apoyado para ser presidente. Pero se dio cuenta muy tarde. Desafortunadamente se dio cuenta muy tarde, cuando ya lo habían impuesto como candidato primero e impuesto como presidente después, porque él no ganó la elección. La ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Bien,
Es un apunte que quería hacer yo sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, muy rápido para algunas cuestiones que, bueno, sobre sí, claro, sobre el tema, cuando hablo de casos, cuando hablo de casos semejantes, claro que, digamos, cuando hablamos del histórico, ¿no?, de participación de los militares en la política, México es una excepción en América Latina porque tuvo, bueno, un régimen autoritario pero civil. Pero la comparación, o sea, cuando estamos comparando en términos de metodología, es como definir qué dimensiones se compara para decir si son semejantes o no. Entonces, el trabajo justamente es un estudio de caso comparado y claro, ahí ya estamos casi en la hora de terminar, pero el tema es qué estás comparando, ¿no? Cuando estás comparando casos, qué es semejante o no. Tanto Brasil como México tienen un histórico de involucramiento de los militares en la seguridad pública y eso genera, digamos, incentivos, eso genera doctrina para que continúen ahí. Pero bueno, yo creo que para cerrar, para pensar en políticas, ¿no?, de seguridad, el tema, bueno, de Río, que en términos de, pues se analizan las tasas de homicidio hoy, no serían las más altas del país, pero eso se debe mucho a un tema que es del cambio en los mercados ilícitos, porque desde hace como 5 años el tráfico de drogas mucho se movió para el norte del país. Eso hace con que ahora el norte del país sea, digamos, lo más violento, ¿no?, las tasas de homicidio más altas. Y Río no tanto, aunque claro que hay, cuando hablamos de violencia, también hay un tema de la distribución geográfica de la violencia y hay que analizar, o sea, dónde estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de un barrio así como Copacabana o Ipanema, o en las favelas, porque claro que hay otros, bueno, como dijo, ¿no?, el doctor Ramos, que cuando se debilita, claro que cuando se debilita un grupo armado, si los mercados ilícitos existen, otros grupos armados entran, y eso es lo que pasó, bueno, en Tijuana, como ustedes lo saben, y también es lo que pasó después de esos operativos, que se fortaleció a otros grupos que compiten, ¿no? Y también a la milicia, que es el grupo de policías, ¿no?, políticos, que son, digamos, paramilitares, ¿no? Si pensamos en, bueno, políticas alternativas, sí estoy de acuerdo que es importante el rol de la sociedad civil. Primero es importante la organización de la sociedad civil, que la sociedad civil sí actúe en conjunto con los organismos de seguridad pública en términos de pensar a alternativas, ¿no?, a la militarización, y que se ha insistido mucho que esas alternativas sean alternativas que vienen de abajo, ¿no?, mucho que hay que implicar el nivel local. Se ha hecho algunas experiencias de policing, ¿no?, comunitario, de policía comunitaria en Río, mucho inspiradas por el caso de Bogotá. O sea, con esa idea de que no sea una policía militarizada, que sea policías de la propia comunidad y que que haya una relación de confianza, ¿no?, que eso es un tema que falta cuando hablamos de la relación entre la población y la policía. Y pues fue una experiencia, aunque, o sea, fue muy exitosa en los primeros años, y después por un problema de inversiones, y también o sea, que faltan recursos, y también
que es muy difícil para la propia mentalidad de los policías entender que, o sea, qué tipo de acciones tienen que hacer que no sea la militarización. Entonces, yo insisto mucho que hay que pensar en alternativas, ¿no? De policía, y que esas alternativas es necesario que las construya con la comunidad, o sea, si no las construye con la comunidad donde los policías van a operar, esas soluciones duran muy poco, no son efectivas. Sería eso, les agradezco mucho otra vez por su atención, la invitación. Muchas gracias.